municipio de Livingston, departamento de Izabal. Nació el 20 de diciembre de 1962. Casado con Victoria Lisset Gamboa Francisco, con quien ha procreado 6 hijos: Emily, Soraya, Edith Victoria, Julián Osvaldo, Melanie, Mercedes, Iseni, Aurora y Ugundani Lanichu. Sus estudios de primer nivel primario lo realizó en la Escuela Oficial de Párvulos Lucía Morales Sosa. Los del nivel primario en la Escuela Nacional para Varones Justo Rufino Barrios. Los del ciclo básico en el Instituto de Educación Básico por Cooperativa Dr. Martin Luther King. Los del ciclo diversificado en el Colegio Particular Mixto Justo Rufino Barrios en Puerto Barrios. Agradeciendo con el título de Maestro de Educación Primaria Urbana, realizó estudios universitarios en el Tricentenario Universidad de San Juan Carlos de Guatemala, sede Morales, obteniendo los títulos de Pénsul en Teología y Ciencias de la Educación y de la licenciatura en Teología y Ciencias de Educación. Actualmente, en MINDUC laboró como funcionario temporal de Administración de Educación Educativa con funciones de supervisor educativo en el Distrito Escolar número 18011 en la cabecera del municipio de Livingston, Izabal. Su mensaje es para la niñez y la juventud: es respetar, obedecer a las normas que los dictan sus padres en hogar, para cuando sean adultos sean ciudadanos de utilidad, para promover poco a poco el desarrollo comunitario. Esas son las palabras y el mensaje del licenciado Juan Osvaldo Martínez. Así es que, como dice el profesor Osvaldo, es un orgullo para él y para todos los que lo escuchan, que ese mensaje es de hoy, mañana y siempre para ustedes, porque hoy es un día tan especial para que él pueda gozar con ustedes, con todos, ya que estamos acá presentes viendo lo que se está realizando y lo que se va a realizar para esa actividad. Así es que démosle un fuerte aplauso al Juan Osvaldo Esteban Martínez. Como tercer punto tenemos minutos de silencio en memoria de los padres, hermanos y sobrinos. Quisiéramos pues que nos pusiéramos de pie para que así podamos darle un minuto de silencio a los familiares, que paz descanse. Denle un fuerte aplauso antes de darle, después de o antes de, podemos darle un aplauso en minuto de silencio. Así que por favor, un minuto de silencio para esa familia, que paz descanse. Gracias. Todo un fuerte aplauso.
decíamos, la fiesta empieza. Y esperamos que así como estamos acá, con nuestro supervisor Juan Osvaldo Estero Martínez, que esta fiesta sea de nosotros, que esta fiesta sea de alegría, que esta fiesta se termine con fe, esperanza y amor. Así que, ¡denle un fuerte aplauso! ¡Que se escuchen sus aplausos! Como cuarto punto tenemos la entrada de la señora Lila Estero Rodríguez de Pitillo. Lila es sobrina de Rodríguez de este evento, junto con las hijas de agresado del evento y vienen representando a los familiares de Cumpleaños, que radican y los extranjeros. Con ustedes, la realidad. ¡Es un fuerte aplauso! ¡Y esa es la vida de la cosa que nos trae nosotros! ¡A la mañana siempre y depende de todos ustedes! Muchas gracias por los aplausos que ustedes le han brindado a la señora Lila, ya que ella también es una parte de la familia que se está realizando esa actividad el día de hoy, porque ella está con nosotros y siempre estará con nosotros hasta que el cuerpo aguante. Como quinto punto tenemos entrada de las y de los hijos y las hijas del pasajado, que es el señor Osvaldo Estero. Como primer punto, y una de las entradas viene de Emily Soraya Estero Gamboa, acompañada de Edith Victoria Estero González. Por favor. Esas tres señoras ustedes son las primeras hijas del profesor Juan Osvaldo Estero Martínez, que también con orgullo y desdicho están con nosotros. Seguidamente tenemos a Julián Osvaldo Estero Gamboa y Melanie Mercedes Estero Gamboa. Así es que estos fuertes aplausos que se escuchen. El profesor Osvaldo Estero también tiene nietos. Ajá. Ahorita vamos con los nietos, quienes son los presentes. Norma Darina González,
Y el niño Estero, Joseph Estero, también le dedicamos. ¡Eso, papá! Ahora también tenemos a Julián González, Juliana González Estero y Lenny Estero Águila. Recibámoslas con un fuerte aplauso. El ingreso del yerno del cumpleañero. Ay, qué rico, papá. Uy, a las 5 de la mañana. Y es el señor Fernando Álvarez. No viene complicado, pero sí viene alegre. Eso es aplauso que se escuche. Victoria Lice Gamboa Francisco Estero. Así que recibámosla con un fuerte aplauso. Por favor, si nos ponemos de pie, mucho mejor, para que podamos recibir al cumpleañero, que son 60 años de vida, no son 60 días, son 60 años que este señor hoy en día ha cumplido. Y de mi parte que cumpla 60 más para que sean 120 años. Así es que le vamos a dar un fuerte, pero un fuerte aplauso a nuestro amigo, a nuestro agasajado, al amigo que está con nosotros hoy, mañana y siempre hasta que el cuerpo aguante. Así que ¡recibamos! ¡Ay, ay, ay! Al señor Juan Pastor Estero Martínez. ¡Ay! ¡Ese tiene los aplausos! ¡Dímelo! ¡Vamos!
Seguidamente, el cumpleaños, por favor. Después la foto. Ok, tómese una, pero después. Ok, tómese una foto y luego después seguimos con la programación de que hoy estamos para gozar y disfrutarla hoy hasta que el cuerpo aguante. Y recuerden, amigos, de que hasta las 5 de la mañana tenemos derecho a cafecito bien calentito con pan dulce. Recuerden, ajá, la que dura, dura y la que no dura, bye. Antes de los abrazos, los besos, lo que sea, pero ahorita el hijo del profesor Juan Osvaldo Estero Martínez tiene una sorpresa tan especial para él que hoy elijo la sorpresa que ganará. No sabemos cuál será la sorpresa, así es que invitamos al hijo mayor, Valdito, que tiene una buena música. No sé qué le va a dar a su papá, pero ahí le va a dar a su papá. Ok, no sé si van a necesitar el micrófono. Ok, DJ, por favor, creo que con DJ tampoco. Ok, DJ, ok, ahí está los señores. Ok, tío. Ok, ahí estamos. Así es que recibamos un fuerte aplauso. All around in my own town, they're trying to
complace con la participación de nuestros jóvenes, dedicándole a su querido padre, a su querido tío, esta música. Ok, así como dice el dicho, seguimos con el programa y el consejo sano que le damos. Si ustedes agradecer, tienen derecho a su cafecito bien calentito y con super dulce. Así es que hasta las 5 de la mañana y el cuerpo. Síganos y seguimos adelante. Seguidamente, tenemos baile de bachata del cumpleañero con su señora esposa. Así es que, mijo, a bailar con la esposa, papá, hasta que el cuerpo aguante. Uy, 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 hay que bachatearla. Agarre la cintura. Ay. Uy, uy, uy. Bachata, por favor, DJ. Es muy montaña.
invitación y que le hayan gozado. Y luego después, ahorita, en lo que se está entregando para poder brindar con el profe, así es que van a pasar por las mesitas en lo que el profe les tira un mensaje de lo bueno. Así es que vamos a recibir al licenciado acá, porque él tiene unas palabras para todos ustedes, una palabra de aliento. Así es que, profesor, escuchemos. Buenas noches a todas y a todos. Gracias por aceptar esta invitación. A familiares, a amigos, a conocidos y a los que siempre han amado a este su servidor. Gracias por estar acá. Agradezco a Dios porque nos ha permitido a todas y a todos el estar acá. Es un milagro el que estemos acá. Por eso es que siempre debemos de estar agradecidos. También a una de mis sobrinas, ustedes la vieron entrar con tambores. Ella es la que estimuló ese entusiasmo en mis hijos y mis hijas. Mi señora, que al principio pues era como un secreto, de repente, bueno, y esa gente, ¿por qué agarran unas conferencias de hora y media, 2 horas? Algo está pasando aquí. Algo está pasando, algo están tramando esto, pero vamos a ver que el río corra y vamos a ver qué trae con el tiempo. Y tenían entrevistas y diálogos. Al final me invitaron al diálogo. Es una sorpresa que teníamos, pero ahora ya se enteró, es para usted. Estamos preparando algo para los 60 años. Le digo a mi sobrina, bueno, me viene a la mente lo que dice mi mamá: cuando algo nace de alguien que lo quiere ofrecer y es algo que le nace de su corazón, hay que aceptarlo. Y viene de la familia, con más razón. Entonces, para mí, la alegría en que ustedes estén y que mi sobrina y mis hijos y mis hijas los hayan motivado a ustedes, a mí me llena de mucha satisfacción, de mucha alegría. No me siento de 60, simplemente cuento los 60 o las 60 bondades que he estado haciendo en mi vida con servir, respetar y amar a mis semejantes. Cuesta, pero es lo mejor. No cuento los años, cuento las bondades de servicio, porque tengo mucho que agradecer a los ciudadanos guatemaltecos por la oportunidad de poderles servir en mi trabajo, el que me puedan permitir criar y amar a mis hijos y a mi esposa. Hay mucho que agradecer y no voy a dejar y terminar de agradecer nunca. Gracias, y que esta noche sea algo dentro de la vida de cada uno de ustedes como algo grato, como algo perecedero, como algo sano, porque eso es lo que fluye de mi corazón hacia ustedes. Es ese amor, ese respeto, de tratar de llevarnos como hermanos, como amigos, como conocidos, como guatemaltecos, ¿verdad? Y que la pasen calidad, porque así somos los chapines. Que la pasen chabil, como dicen mis hermanos quechíes. Que la pasen us, como dicen mis hermanos combatientes de allá del área de las Verapaces, que están acá con nosotros siempre. Y también que good, como dicen nuestros hermanos que están de este lado de Belice, que la pasen good, ¿verdad? Very, pero very good, ¿verdad? Eso. Y no digamos a nuestros hermanos garífunas, Lujasegrin Lava Lupito, Lava Ugundani, que es mi sexto y último hijo. Ugundani, alegría, felicidad, ¿verdad? Y que la quinta hija, que es Amor en garífuna, Isieni, es mi hija también, esté allí en ese corazón de cada uno de ustedes. No los quiero cansar, la verdad, la alegría es tan grande que debo repartirla. Y ya la hice desde un momento en que ustedes recibieron esa invitación y aceptaron venir. Gracias, que Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias por la participación y representación de nuestro gran hermano Juan José.
Osvaldo Estero Martínez, ya que él estaba con nosotros y estará con nosotros hasta que el cuerpo aguante. Así es que una vez más, denle un fuerte aplauso y que se escuche. Eso. Ajá, mi gente. Según veo de que hoy es una alegría para todos. Así como la familia Estero Martínez es para todos ustedes. Porque si estamos gozando hoy, gozaremos hoy, mañana y siempre. Cumpleaños tan cumpleaños, porque hoy estamos en diciembre. Y ese diciembre es de fiesta tras fiesta. Hasta que el cuerpo aguante. Y en enero nos agarramos diciendo, ¿qué pasó? Pero esos 60 años no son 60 días. Así es que creo que ya llegamos a lo que es el brindis. Así es que ya estamos llegando a lo que es el brindis para el señor Juan Osvaldo Estero Martínez, al licenciado. Quisiéramos pues que si nos ponemos de pie, mucho mejor sería, para poderle brindarle con alegría, con emoción, con felicidad, con desdicha, porque esa persona que está con nosotros hoy en día está en los 60 años de primavera. Que esos 60 que está cumpliendo no son 60 días ni 60 semanas, sino que son 60 años que hoy, mañana y siempre estará con nosotros. Así es que invitamos al profesor acá, por favor. Profe, acérquese, por favor, para que podamos brindar con él, con esa copa que tenemos en la mano. Si la levantamos con fe, amor, desdicha y aquella felicidad que nosotros sentimos como ser que estamos viviendo ese día con ese Señor, con ese joven que se siente joven y son 60 años, pero se cree joven, pero así somos. Pero que él dice ser joven, estamos hablando de la pubertad, pero él es joven de corazón, joven de amor, joven de sensación hacia todos ustedes. Ese señor está cumpliendo 60 años de primavera. Así que levantemos con fe, esperanza y amor y decir ¡salud! ¡Qué rico, mamá! Méteme una y decimos ¡achí! ¡Qué rico! Y salud, profe, para todos ustedes. Gracias. Mucha vida, mucha salud. Gracias. Mucha vida y que la sigan gozando y que cumplan 60 más para que sean 120 años de vida. ¡Eso! ¡Qué rico, mamá! ¡Ay! Give me
En las mesas donde ustedes están sentados, con orden, para que todo pueda salir bien, vamos a llamar a las primeras mesas 1, 2 y 3, que pasen ahí donde está, donde usted pueda disfrutar su cena. Así es que 1, 2 y 3, las 3 mesas van, para que así sea cómodo, para que nadie va a decir no hay o nunca hubo. Así es que 1, 2 y 3, porque las mesas están numeradas. Por favor, con respeto, con amor, con desdicha, por favor podemos irnos por la mesa. La mesa 1, la mesa 2 y la mesa 3. Así vamos a ir con la orden según nos lo están dedicando acá. Y recuerden que ahí, en la mesa, ahí está el menú. Y lo que usted desea comer el día de hoy, se rayó. Así es que 1, 2 y 3 se pueden levantar y ir a ponerse en la fila para que así puedan servirle. Y luego después van directamente a la barra a coger su agua y luego después entran acá y se van a sentarse. Así, ustedes salen de este lado, luego después llegan a la barra, dan la vuelta y se vienen a sentarse.